Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar la fe sin obra está muerta. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 2, versículo 20. Y lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 20 nos dice: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento del tema que hoy vamos a desarrollar, que vamos a estudiar. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, primeramente dándote gracias, Señor, que me has permitido ver la luz del nuevo día. Te doy gracias, Señor, por el agua, por los alimentos, Señor. Te pido permiso para escudriñar tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar el tema: la fe sin obra está muerta. Te pido, Señor, que nos dé orientación, que nos dé sabiduría para comprender el estudio que hoy vamos a iniciar, Señor. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 20, la fe sin obra está muerta. Significa que una fe que no se manifiesta en acciones concretas, especialmente en amor al prójimo y buenas obras, es ineficaz y no tiene valor ante Dios. No basta con creer en Dios, sino que esa creencia debe traducirse en acciones que reflejan ese creer. Hermano, no solamente con creer en Dios. No, muchos dicen, no, yo creo en Dios. Pero la palabra no es creer en Dios, sino es tener fe y obediencia a su palabra. Ser obediente, tener fe, ser obediente a la palabra. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa fe en obras, llevamos el mensaje, transmitimos el mensaje, las buenas obras se unen con la fe. Entonces, donde haya fe y hay obras, son las obras de la bendición que nosotros transmitimos a través de la palabra del Señor. Por eso, cuando nosotros seguimos escudriñando la palabra, fortaleciéndola en la palabra, creciendo en la palabra, y fíjese usted lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 21. No fue justificado por Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La pregunta es, usted como padre o madre, ¿qué harías tú si Dios te dice que tiene que sacrificar a tu hijo para llevarlo al holocausto? Entonces, ¿qué harías tú? Hay que ponerlo en los zapatos de Abraham. Abraham, como tenía mucha fe, un hombre lleno de fe, obedeció a Dios. Llevó a su hijo al altar y lo llevó para cumplir ese mandato de Dios que él había revelado. Entonces, ¿en dónde conseguimos el relato de la historia de Abraham? Este texto bíblico narra el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 19. Este es el relato. Dios prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac en el monte de Moriah. Abraham, obedeciendo a Dios, se dispone a realizar el sacrificio.
Pero en el último momento un ángel interviene y le indica que no lastime al muchacho, ya que ha demostrado su temor a Dios. En su lugar, Abraham ofrece un carnero que se encuentra al lado. Le dijo el ángel del Señor: cuidado, no lastime al muchacho. Y cuando mira hacia el lado, ve el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate usted, en ese momento Abraham va hacia el tiempo donde iban a sacrificar a Cristo Jesús. Y el Cordero que aparece era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a través de la historia de Abraham? Que Abraham vio a Jesús. Vio a Jesús en el tiempo. Lo vio. Que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que iba a morir por culpa de nosotros. Y ese Cordero que él sacrificó representaba a Cristo Jesús. Entonces, ahí Abraham es un hombre lleno de fe. Lleno de fe. Y en ese momento, Abraham, al ver la felicidad, la alegría, porque es la alegría, es la formación en la cual Dios le dijo a través del ángel: no le haga daño al muchacho, porque me demostraste que tiene temor de mi palabra, tiene fe, tiene temor. Ahí Dios vio la fe de Abraham y las obras, cuando él llevó a su hijo a sacrificarlo. Cuando nosotros amamos a Dios de corazón. Ahora la pregunta, hermanos, ¿qué harías tú como padre? ¿Llevaría a su hijo al sacrificio como lo hizo Abraham? ¿Tenemos fe en el Señor cuando Dios nos lo pide? Ahí está la pregunta. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde están las obras? Porque eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que seamos obedientes, como Él lo relata en su palabra. Ahora, la palabra a mí me dice lo que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, y Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contestó: Dios proveerá. Y Dios proveerá. Porque el sacrificio representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios quiso darse cuenta si Abraham era un hombre de fe y obediente. Y dijo: este es un varón que obedece el mandato divino de Dios. Obedece la palabra. Es obediente total a la palabra de Dios. Ahora, cuando seguimos estudiando a Santiago, en el capítulo 2, versículo 22, me dice lo siguiente: ¿no ves que la fe actúa conjuntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? ¿Qué ha hecho tú? Si tú te preguntas: no, es que yo amo a Dios, lo quiero, lo adoro, pero ¿dónde están tus obras? Porque si tú amas a Dios de corazón, tienes que tener obras para que las obras se encaminen con la fe, anden de la mano, la fe y las obras. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros a través de la palabra? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras? Porque la palabra me dice que la fe sin obra está muerta. Está muerta.
Entonces tiene que ir de la mano la fe y las obras. Hermano, Dios nos está diciendo en este momento, tenemos que llevar el mensaje, llevar la palabra, para que muchas almas también se salven y conozcan la verdad de Cristo. Porque hay muchas personas que lo que hacen es trabajar de lunes a lunes, pero no se acuerdan de escudriñar la palabra, no se preparan, no estudian, porque se dedican únicamente a trabajar. Muchas veces no tiene tiempo para con sus hijos, no tiene tiempo para su esposa, no tiene tiempo para la familia, porque se dedica a trabajar. Y no tiene tiempo para escudriñar la palabra. Entonces, Dios me está diciendo aquí, en este capítulo de Santiago, ¿dónde están tus obras? ¿Cuáles son tus obras? ¿Tuviste tiempo para Dios? ¿Tuviste tiempo para llevar el mensaje? ¿Tuviste tiempo para transmitir el mensaje como Dios lo relata en su palabra? Entonces Dios me está diciendo que escudriñemos la palabra para prepararnos, para servirle a Dios con amor y bendición. Y cuando estudiamos a Santiago en el capítulo 2, versículo 23, y se cumplió las escrituras que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, hijo de Dios en la obediencia. Y cuando lo resalta el capítulo 2, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, cuando una persona tiene obras, pero no tiene fe, no ama a Dios, porque muchas personas dicen, no, yo vestí a este señor, le di comida, le di alimento, lo ayudé, ahí están tus obras, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en Dios? Entonces de nada te sirve, porque tú puedes tener buenas obras, pero eres un hombre que no tiene fe. Eres un hombre incrédulo, no cree en la palabra, se aleja de Dios. Entonces, porque dicen, no, es que yo le hago bien a los demás, yo bendigo a la persona necesitada, le doy de comer, le doy de vestir, lo ayudo, pero ¿dónde está la fe? Porque tú puedes tener obras, pero si no tienes fe, eres incrédulo, has rechazado a Dios. Entonces, ahí hay algo que le falta. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para escudriñar la palabra. No estudias, no te preparas. Porque a través de la palabra de Dios nosotros nos comunicamos con Él. Esa es la formación en la cual Dios nos dice a nosotros que nos preparemos para la obra de Dios. Entonces, cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 7, versículo 21, me dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú estás haciendo la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que Dios nos dice, que tenemos que hacer la voluntad de Dios para crecer espiritualmente, para crecer en la formación de Dios. Porque todo el que dice, aquí la palabra me resalta, como lo dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo hago la voluntad de mi Padre que está en el cielo, yo escudriño la palabra, llevo el mensaje, hago las obras, llevo la verdad de la palabra de Dios para que muchas almas también se salven y conozcan la verdad de Dios.
escudriñando la palabra. Hermano, usted se está preparando, usted está estudiando, usted escudriña la palabra del Señor todos los días, se ha preparado o la tiene guardada debajo de la cama o la tiene por allá en un rincón. Hermano, la palabra te alimenta, te glorifica, te hace sabio, te hace inteligente, te da sabiduría, te da fortaleza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos fortalezcamos en la palabra del Señor para crecer espiritualmente. Por eso, si yo amo al Señor, yo obedezco su palabra, transmito su palabra, la llevo para que muchas personas también conozcan la verdad de la palabra de Dios. En este momento, Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, que sigamos esa obediencia, esa formación de Dios. Y fíjate lo importante que es resaltar, y aquí Dios nos lo está revelando a través de Mateo, en el capítulo 7, versículo 22. Y entonces muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Dios? Le dijo: entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque utilizaban la palabra para el beneficio propio. La utilizaban para el beneficio propio. Entonces, hacedores de maldad los aparta, porque no están predicando la verdad del Señor. Se han alejado totalmente de la palabra. Y aquí Dios me está revelando a través de su palabra que tenemos que llevar el mensaje de la verdad. Aquí está la verdad. En un escrito está. Si es palabra de Dios, tiene que estar escrito en las Sagradas Escrituras. Aquí Dios nos revela esa formación de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por eso seguimos escudriñando la palabra del Señor para seguir creciendo en la fortaleza divina y en el verdadero amor de Dios. Vamos a estudiar Mateo 25. Mateo 25, versículo del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Lo que Dios nos relata a través de Mateo y nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartándolos unos de los otros, como aparta el pastor ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, bendito de mi Padre, y hereda el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambrientos y te sustentamos, o sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero te recogimos, o desnudo te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel te vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Estas son las obras que Dios nos pide a nosotros. Las obras del amor al prójimo para las personas que necesitan el verdadero amor de Dios. Ahí están las obras que Dios quiere que nosotros hagamos, que transmitamos
el amor puro hacia los demás, el amor al prójimo. Y Dios nos resalta que tenemos que seguir creciendo en esa obediencia, como lo dice su palabra. Ok, cuando seguimos creciendo en la palabra del Señor, Dios me dice en el versículo 41, esto dirán también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel nunca me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. A la vida eterna lo justo, porque han obedecido el carácter de Dios, han obedecido la palabra del Señor, se han fortalecido en la palabra del Señor. Pero los injustos, los impíos, los que no hicieron la obra, les espera la muerte eterna para siempre, que es la segunda muerte, que es el fin del todo pecado, el fin del pecado para siempre, el fin de la maldad. Todo llega a su fin. Por eso los justos sí van a heredar el reino de Dios, van a estar al lado de la presencia de Dios, porque han obedecido el carácter de Dios. Se mantuvieron firmes en la obediencia, en la fe y en las obras de la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, fíjate lo que nos resalta la palabra. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida ordenada? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 18. Y dice, hijitos míos, no os amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque muchos dicen, no es que yo amo a Dios, yo lo quiero con toda la fuerza de mi corazón. Pero aquí Dios me está diciendo que no amemos de palabra. Hijito mío, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, porque no es que yo amo a Dios, yo lo quiero, pero ¿dónde están tus obras? ¿Qué haces tú por la humanidad? ¿Qué haces tú por amor al prójimo? Porque tú dices que amas a Dios, pero hermano, aquí Dios me está diciendo todo lo contrario. Aquí tenemos que ver cómo Dios nos habla en la palabra y nos dice, porque si yo amo a Dios de corazón, tengo que ser obediente. Ahora, cuando leemos a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece andar, tiene que andar como él anduvo. Entonces, el que dice yo amo a Dios, yo lo quiero, pero no guarda su palabra, no guarda los mandamientos de Dios, en tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, Dios es claro, Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura, porque Dios ve la hipocresía de la gente, Dios ve cuando la persona miente, el descaro de muchas personas que dicen yo amo a Dios y se dan golpe en el pecho diciendo yo amo a Dios, pero es mentiroso, la verdad no está en él, porque cuando nosotros amamos a Dios,
lo amamos con toda la fuerza de nuestro corazón y obedecemos su palabra, obedecemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tener fe con obra se relaciona en una formación espiritual. Ese es el verdadero amor de Dios. Por eso, la persona que dice que ama a Dios tiene que amarlo de corazón, porque si no es un mentiroso y la verdad no está en él. Ok, seguimos estudiando porque Dios nos relata en su palabra cómo nosotros debemos prepararnos para la obra de Dios. Cuando seguimos estudiando a Santiago, aquí Dios nos dice y nos ratifica. ¿Por qué? Porque cuando leemos el versículo 24 del capítulo 2 de Santiago, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hermano, aquí Dios me está diciendo cómo nosotros debemos prepararnos para vivir una vida ordenada. Vamos a estudiar a Génesis en el capítulo 28, versículo 12. Y dice: y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí sus ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Él describe que el sueño de Jacob, donde ve una escalera o escalera de mano que conecta a la tierra con el cielo, con los ángeles subiendo y bajando por ella. Este pasaje simboliza la conexión entre lo divino y lo terrenal, la actividad de los ángeles como mensajero de Dios. Ese sueño que tuvo Jacob fue un sueño para preparación, un sueño para la parte divina que tenemos que nosotros prepararnos para transmitir el mensaje, para llevar la verdad, transmitir la palabra del Señor, para que muchas personas conozcan la verdad de la palabra, para que muchas personas también se salven. Ese sueño divino que tuvo Jacob es el simbolismo de la verdad de la palabra del Señor, del mensajero de Dios a través de sus ángeles que están aquí en la tierra, llevando el mensaje, llevando la palabra, llevando la formación, para que muchas personas también conozcan la verdad, pero llevar la verdad de la palabra del Señor, transmitida a través de las Sagradas Escrituras. Esa es la formación que Dios quiere que nosotros hagamos, para que muchas personas también conozcan el contexto de la verdad de la formación de Dios. Ok, aquí la palabra me describe cómo nosotros debemos vivir una vida ilustrada al verdadero amor de Dios, ilustrada en la verdad. Y cuando estudiamos Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, me dice lo siguiente. Fíjate usted: y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos mensajeros de Dios. Esos ángeles que subían al cielo y bajaban por la escalera para tener la comunicación con Dios, es la palabra. Aquí está la palabra, y Dios se comunica con nosotros es a través de la palabra, y nosotros somos los ángeles para transmitir la verdad. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios a través de la palabra, vemos la historia de la formación de Dios, vemos la verdad de la formación de Dios, y aquí está la verdad, y Dios quiere que tú reveles la verdad que está aquí, porque somos ángeles de Dios llevando el evangelio para que muchas personas conozcan la verdad y se salven y lleguen a los pies de Cristo.
Eso es el mensaje que Dios nos transmite, porque somos ángeles de Dios llevando la palabra del Señor. Y eso nos lo revela Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese fue el sueño que tuvo Jacob cuando vio que subían y bajaban ángeles por la escalera. Iban al cielo y bajaban a la tierra. Iban al cielo y bajaban a la tierra. ¿Qué significa la palabra? Aquí está la formación de Dios. Nosotros somos sus ángeles que transmitimos la verdad y la palabra para que tú llegues a los pies de Cristo en una formación espiritual. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú, hermanito? ¿Qué obra estás haciendo tú? ¿Acaso estás haciendo buenas obras? ¿Está ayudando al prójimo? ¿Está ayudando al necesitado? ¿Está ayudando al que tiene hambre? ¿Al que está desnudo? ¿Al que tiene sed? ¿Lo está ayudando? ¿Al que está enfermo lo está ayudando? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que ayudemos al prójimo, porque muchas personas están pasando necesidades. Y cuando nosotros ayudamos al prójimo, nos estamos llenando de obras. Pero tenemos que tener fe en Dios, tener fe en la palabra, tener fe como la fe de Abraham. Esa fe de Abraham. Pero ahí él tuvo obras. Cuando fue a llevar a su hijo como sacrificio y vio la verdad de la palabra de Dios. Vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Dios nos está revelando en este momento que tenemos que prepararnos para toda buena obra. Y seguimos estudiando lo que la santidad es un llamado divino que implica tanto la naturaleza trascendente de Dios como la transformación interna del creyente hacia una vida apartada del mal y dedicada a Dios. Ahora, fíjate lo que me dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? Significa que a través de la fuerza que Cristo da, se puede superar las dificultades y desafíos de la vida. Sin embargo, la frase también se completa con la idea de que la fe sin obra está muerta, lo que implica que la fe en Cristo debe manifestarse en acciones y frutos y concretos. ¿Cómo? Concretos en la fe de Cristo Jesús, porque la fe sin obra está muerta, porque si tú no haces obra, no vas a alcanzar la salvación. No vas a alcanzar la salvación porque estás rechazando la formación de Dios, estás rechazando la palabra, como lo dice aquí esta parte, lo que se manifestase en acciones y frutos concretos. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuál es el desafío? El desafío completa con la idea de que la fe sin obra está muerta, lo que implica que la fe en Cristo debe manifestarse en acciones y en frutos concretos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que nos preparemos para toda buena obra y que tengamos la fe relacionada en el verdadero amor de Dios. Eso es igual que la gracia y la ley. La ley tiene que ir de la mano con la gracia. Aquí está. Ser unidas. No separadas, sino unidas. La palabra de Dios tiene que ir de la mano. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tienen que ir unidos los dos. Porque es la palabra de Dios. Es la formación de Dios. Porque si tú te dedicas a estudiar únicamente el Nuevo Testamento, te digo que la fe sin obra está muerta. No estás preparado, no te estás preparando. Tenemos que fortalecernos. Porque si tú obedeces la ley
y rechaza a Cristo Jesús, no estás preparado, estás rechazando la salvación. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado que sigamos esa coordinación de amor y de bendición, que la paz y el amor y la armonía y el gozo y la fortaleza y la sabiduría estén en nuestra vida para formarnos en Cristo Jesús, fortaleciéndonos cada día más en la palabra del Señor, creciendo espiritualmente en la palabra del Creador. Esa es la formación que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo los invito a cada uno de ustedes, participen en la obra de Dios, crezcan espiritualmente en la obra de Dios, para que el amor de Dios derrame sobre ustedes muchas bendiciones y para que tu familia viva una armonía y el gozo de las bendiciones del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sigamos una obediencia de la palabra del Señor. Porque si yo digo, yo amo a Dios, pero rechazo los 10 mandamientos, tal es un mentiroso y la verdad no está en mí. Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, que sigamos esa coordinación de amor y de felicidad. Bueno, hermanos, hoy fue un estudio de preparación, de formación espiritual. La fe sin obra está muerta. ¿Por qué? Igual que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, que sigamos las coordenadas del amor de Dios en nuestro corazón, formada en Cristo Jesús. La fe y las obras coordinadas en Cristo Jesús para alcanzar la gracia espiritual, para vivir en el reino de los cielos y estar preparados en la formación de Dios. Bueno, familia, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Dios me lo proteja siempre y será hasta otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra del Señor cada día más para fortaleciéndonos en ella. Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bye bye.